Vamos a darle lugar entonces a la palabra, a seguir meditando un poco más sobre lo que hemos recibido en estos días, el domingo precisamente. La pastora ya nos estuvo hablando sobre esta responsabilidad, ¿no? De ser administradores o mayordomos de los bienes de Dios o las riquezas de Dios, ¿no? La iglesia tiene esa labor, tiene esa obra, tiene ese cargo, nos hablaban anoche de ese cargo, esa posición, esa responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Vamos a recordar entonces dónde y cómo nos dejó la palabra impartida por la pastora, porque a partir de ahí yo quedé meditando sobre eso. Ahí está bien, porque esa parábola se la acuerdan, ¿no? La parábola del mayordomo, precisamente el administrador, que es lo que es un mayordomo de los bienes o las riquezas, ¿sí? Ahí visto en una parábola, y ella nos tomaba ciertos ítems en esa enseñanza que nos mostró esta forma de ser responsable de todo lo que Dios nos ha dado. Ella mostraba a un mayordomo infiel como disipador de sus bienes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si no lo hacemos bien, si no hacemos esta administración para que no sea fraudulenta, ¿no? No la hacemos con esa responsabilidad, con esa carga, con esa necesidad de parte nuestra por haber entendido lo que Dios nos ha legado. Mayordomo o administrador, ¿no? Ella nos mostraba a este mayordomo, por ejemplo, solo para hacer memoria, el verso 3, solo para hacer un poquito de memoria, dice: entonces el mayordomo dijo: ¿qué haré? Mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza, ¿sí? No solamente reconociendo la pérdida del cargo, la responsabilidad por no haber administrado bien las riquezas de su Señor, sino reconociendo una limitación, ¿no? Bien fuimos enseñados con esta parábola, no la vamos a recorrer ni recordar todas, solamente esos énfasis en la enseñanza impartida el domingo, ¿sí? Somos administradores. Utilizamos el 1 Corintios 4:1 para memorar también o rememorar estos principios, para no ser malos administradores como dispersadores de los bienes o las riquezas de Dios, y no solamente hallarnos frente a una limitación. No puedo ni cavar ni puedo mendigar. ¿Qué haré? Entonces vamos a tener que meditar bastante sobre eso, porque nosotros como iglesia, usted y yo, somos puestos, ¿sí? Se nos han dado secretos, se nos han dado misterios, se nos administra la palabra de Dios en nuestras vidas todas las veces que somos impartidos por ella, por el Espíritu con la que fue inspirada las Escrituras. Entonces tenemos que entender, habla del ministerio de los apóstoles, ¿sí? Pero no hay un límite ahí a la hora de ver un enviado. Cuando uno comienza a tratar con la iglesia del Señor, comenzará a ser tratado por este ministerio apostólico, sí, pero también como siendo parte de esa unción apostólica, somos parte de aquel apóstol que nosotros podemos leer, por ejemplo, en el apóstol Pablo, diciendo que él, sí, o ellos, los apóstoles, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Así que el desfalco o el fraude para Dios estaría, que logra dispersar y que le es quitado la posición, el lugar o el cargo, estaría en maladministrar los misterios, ¿sí? Los misterios, los secretos, la palabra de Dios, lo que está escondido en la palabra de Dios, que como les decía, no tiene que ver con la letra, sino con el Espíritu que la ha inspirado, ¿sí? Entonces, meditar primeramente o hacerles pensar en estos misterios. Usted sabe que la palabra misterio es un misterio. La palabra misterio en sí nos habla de la iniciación, ¿sí? En su etimología habla de iniciación. La palabra misterio tiene que ver con un concepto que manejaban los griegos, por ejemplo, a la hora de iniciar,
¿sí?, a los suyos, de iniciarlos, se les descargaban los misterios en el comienzo. Se descargaban, son conceptos que el apóstol Pablo maneja mucho. A los que comenzaban se les daban los misterios, es decir, aquellas verdades ocultas, secretos reservados, ¿sí?, se les descargaban cuando iniciaban. ¿Y saben cómo los llamaban los griegos? Los perfeccionados. O sea, que los que comenzaban para los griegos eran perfectos ya. ¿Por qué? Porque conocían los misterios. Entonces Pablo, como le tocaba hablar también en un contexto especial, ¿sí?, en la vida del hombre, al igual que Jesús, cuando hacía sus parábolas, él utiliza, ¿sí?, todo lo que ve y interpreta la mente del hombre y le habla con un lenguaje humano que éste pueda entender, ¿sí? Pero no es así para nosotros. Nosotros tomamos el ejemplo para que nos sea de enseñanza, pero no es el fin del mismo. Ni somos griegos, ni nos interesa iniciarnos en sabiduría griega. Solamente para que entiendan cómo tiene que operar un hombre de Dios, que es espiritual y tiene que interpretar y ponerle nombre a un lenguaje natural para llegar a su entorno, ¿sí?, a los hombres asignados según el tiempo. El apóstol, al igual que Jesús, utilizaban, ¿sí?, el lenguaje, utilizaban los contextos para poder llegar con una verdad a su iglesia. Entonces esos misterios, que como les decía en el inicio, el apóstol Pablo no los reservaba para otros más que para los que eran iniciados. Yo decía, bueno, pero los misterios son para los adultos, para los maduros. También es algo que tendremos que definir, madurez. Madurez es un lugar que tendremos que arribar, pero no que arribar mañana. Madurez se va manifestando en el momento que voy creciendo. Yo voy creciendo y tengo un compás en el crecimiento y soy maduro porque respondo tal y cual a la calidad en la que me encuentro. Un niño de 3 años hace cosas de 3 años, es un niño maduro, ¿sí? Si tuviera 3 y hace cosas de un bebé de meses, sería un niño inmaduro, ¿sí? Entonces madurez nos acompaña todo el tiempo. Si bien vamos subiendo en el crecimiento, la estatura y la madurez nos acompaña todo el tiempo, ¿sí? Por eso creo que es bueno rescatar este ejemplo de los iniciados, porque a veces nosotros, por entender niño en lo natural, podemos decir, no se le pueden descargar tantos secretos ni misterios. Se puede, y les voy a explicar por qué. Simplemente por no desestimar lo que Dios ha dicho, simplemente por no subestimar lo que Dios ha hecho en nosotros, hablando de que somos antes de que el mundo fuese, y eso está improntado en nuestro espíritu. ¿Entienden? Entonces usted es recogido como hombre natural, pero nunca la iglesia apostólica perderá de vista, ni perderá la mira de saber que usted es un hombre espiritual y muy antiguo, y muy maduro. ¿Entienden? Entonces, a pesar de que iremos creciendo, y que a lo mejor unos más rápido que otros, porque tiene que ver con la disposición de los hombres también, de aquello que también es natural en nuestro, en el esfuerzo, en poner el cuerpo, en hacer el esfuerzo hasta intelectual, en leer, en comprender, en estudiar. Hay algo que es más fuerte que todo eso y viene desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, a la hora de Pablo descargar a sus iglesias, ¿sí?, una verdad no se cortaba, porque sabía lo que se le daba en el inicio a los que eran perfeccionados, misterios y secretos, porque él sabía lo que administraba. Él administraba eso, ¿sí? Hablo de él como un espíritu apostólico, y de paternidad, por supuesto, administraba misterios, ¿sí? Las cosas que se dan en el inicio. Verdades reservadas, es lo que dicen un poco los diccionarios, ahí haciendo un rejunte, no es lo importante, pero son verdades. Un misterio deja de serlo en el momento que es revelado, ¿sí? Que empieza a formar parte de mí. Él, por conocer su posición y por haber sido encomendado por Dios como administrador, se presenta siempre delante de los hombres, ¿sí?, con esta responsabilidad. No oculta su apostolado, no oculta su gracia, porque es una forma de honrarla, ¿sí? Soy quien soy porque Dios, dice Pablo, apóstol de Dios, ¿sí?, nombrado por Dios, como veíamos ayer. Bueno, hay tantísimas formas de presentarse que tiene Pablo, ¿sí?, haciéndose responsable de lo que Dios le había dado. No solo le había dicho sos, sino tenés que hacer esto. Y la herramienta era el misterio, ¿sí? Administraba también, como dice en Efesios 1:10, Nancy,
rápidamente, la dispensación, que es la administración, también esa palabra es administrar. 1 de Efesios 1:10. Administraba verdades, administraba misterios, ¿sí? Y administraba, si quiere, lo busco yo por acá, la dispensación de los tiempos, dice. Dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la administración del cumplimiento de los tiempos. Así que esta mentalidad o este espíritu apostólico, más bien esta forma de operar que viene de parte de Dios con su iglesia, tiene como habilidad administrar misterios y misterios que tienen que llegar en un tiempo, ¿sí? Tienen que ser administrados los tiempos. Veo que a veces somos enseñados por mucho tiempo, por una palabra y un día, después de tanto, de haberla escuchado, nos hace el clic, tiene que ver con esa dispensación. Más bien que tenemos que estar a tiempo y correr a tiempo. La enseñanza, lo ideal para Dios es contar con tal disposición de su iglesia que cuando el misterio sea soltado, yo lo pueda atrapar, ¿sí? Para que cuando el misterio sea soltado, ese secreto, esa verdad que ha sido reservada para un tiempo, yo la pueda tomar. Por eso cuenta Dios no solo con el espíritu apostólico y profético de la iglesia, sino con el espíritu de los hombres de la iglesia. ¿Entienden? Por eso tanto Dios hace hincapié en la predestinación y preordenación de los hombres, ¿sí? Que conforman su iglesia. Por eso no subestimar, no tener en poco lo que el hombre tiene improntado en su espíritu. Lo demás es trabajo, ¿sí? Yo lucho y trabajo, decía el apóstol Pablo. Yo lucho y trabajo por ustedes, por la gloria que nos ha sido reservada, pero no se olvida de que estos misterios son para una iglesia que está preparada para recibir. Amén. Entonces, tenemos la administración, recordando esto que nos era enseñado, el no ser dispersadores, el de no ser fraudulentos para con los misterios, y tenemos la capacidad asumida como iglesia, y dice en 1 Corintios 2:7, recordando toda la enseñanza del domingo, me paro ahí y salgo a meditar sobre un poco más, una arista, porque ustedes saben que la palabra es profunda, nos hablaba la pastora de esa, ¿no? Su sabiduría no está encimita, hay que ir metiéndose, hay que inquirir en estas cosas para lograr, ¿sí? Encontrar aún más, tiene que producir en nosotros mayores cosas. Dice 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿sí? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, ¿sí? Esta sabiduría que Pablo maneja, que habla en misterio, y usted me dirá, ¿cuándo la hablaba? A veces hablaba todo el tiempo sabiduría, no hay un hueco, ¿sí? Que digan, bueno, no, esto no es tan sabio, esto no es, ¿sí? Toda la palabra de Dios maneja una sabiduría y maneja cosas ocultas para los hombres terrenales. Por eso están los príncipes de este siglo, ¿no? Los príncipes de este siglo perecen, dice en otra parte de las Escrituras, los que perecen, es decir, los que son naturales, los que están sujetos a corrupción, los que quedarán en el terreno, en la tierra, hablando de mentalidades naturales, y que no pueden hacer la transición a las cosas espirituales o celestiales, ¿sí? Entonces esa sabiduría que Pablo hablaba, la hablaba siempre, siempre, ¿sí? Fíjense cómo dice Proverbios 8:30. Si él hablaba sabiduría, también tengo que comprender lo que hace un momento les decía. Él hablaba sabiduría entre los que habían alcanzado madurez. Recuerden este ejemplo que les ponía yo de madurez, que tiene que ir con el crecimiento a tiempo.
Soy maduro porque crezco a tiempo. ¿Se acuerdan cómo le dice a los hebreos? Habiendo pasado ya tanto tiempo y debiendo ser ya maestro, ¿sí? A tiempo. Fíjense la sabiduría. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Me gustaría que lo pusiera con Strong. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y póngale 81-91, a ver si es. No, arriba. La otra, es que no la anoté. Ahí. Mire, estaba yo con él ordenándolo todo. A ese proverbio está hablando de la sabiduría, de esa sabiduría oculta, la predestinada desde antes de los siglos. ¿Sí? Todo el proverbio habla de la sabiduría y fíjese quién estaba con él. La tercera acepción que en realidad la leen, entrenamiento, un habilidoso, un arquitecto. ¿Quién era Pablo? ¿Qué decía de él? Perito arquitecto. Un perito arquitecto son los que manejan las primeras cosas. Las primeras cosas. Arquitecto significa arquitectón, primera obra. ¿Sí? Entonces, podríamos ubicar ahí las fotos del apóstol. ¿Sí? O la foto de alguno de nosotros, aquí presente, manejando los fundamentos. ¿Sí? Pero entiendo que también, más allá de ponerle cuerpo, como decía el apóstol Pablo, esto es un espíritu con que la iglesia está siendo ministrada, ¿no? Entonces, el espíritu apostólico, ¿sí? La tarea apostólica viene desde el principio, por eso es necesario recuperar el espíritu apostólico en la iglesia, ¿sí? Porque no se manejaría la sabiduría del principio, porque no se la podría reconocer y desconoceríamos muchísimas cosas. Me gustaría, si ustedes lo pasan a otras versiones, también se van a encontrar, poner el comparar, diácono, el comparar directamente, que saldrá en las primeras, afirmando su obra, un poquito más arriba. Allí estuve a su lado como arquitecto, ¿sí? Por eso dice que la sabiduría es la que edifica. Pero nosotros nos encontramos a un apóstol Pablo administrando estos misterios en sabiduría y diciéndose arquitecto, ¿sí? Les hago se los muestro así a través de la palabra para que no vean para que vean más bien que todo lo que se dice o lo que está escrito tiene un sentido en las escrituras, ¿sí? Tiene un peso. Por eso no se puede tener en poco ni una tilde ni una coma, variar absolutamente nada. Job 38:4 nos vuelve a hablar de aquel momento, de esta sabiduría, por eso en la necesidad del espíritu apostólico es de llevar al hombre al principio, de que sea recogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso la mentalidad de la iglesia apostólica es confrontativa, por una iglesia tradicional, bien intencionada, que ha salido al encuentro de un hombre y que lo mira y le mira su calidad o su condición natural. ¿Sí? Porque el espíritu apostólico pasa, que no es que no le importe, pasa en el tiempo de eso, porque administra también el tiempo, el cumplimiento de los tiempos. Y si hay un tiempo que le tenemos que hacer cumplir a los hombres, es el del principio. ¿Comprenden? Esa sabiduría se maneja simplemente con el propósito, con el propósito de recoger a los hombres desde ese lugar. El Señor se lo dice a Job. Hoy lo miraba a Job, como un apóstol también esa mentalidad, porque él le pregunta así, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, si tienes entendimiento, si tienes sabiduría, que es lo que significa esa palabra. Tú lo sabes, dice verso más abajo, porque muchos son tus años. ¿Recuerdan estos pasajes? ¿Sí? Entonces Job es posicionado a la hora de ver un hombre en una condición que a vista de lo natural era terrible. Dios lo lleva, ¿sí?, a que recuerde o que tome aquella primera posición en él, ¿sí?, para que desde ahí pueda tomar todo lo que después tenga que restaurar, redimir o desechar. Amén. No todo es restaurable. Hay cosas que se desean. Bueno, por ahí está. Tú lo sabes, ahí el 21. Tú lo sabes, ya habías nacido
y ya es grande el número de tus días. Así que nos habla de un nacimiento inclusive, para los que les gusta inquirir sobre la predestinación. Ahora vamos a mirar un poco de eso. Ya habías nacido cuando yo fundaba, ¿no? Estábamos ahí en él y todo aquello que nosotros conocemos. Hay que hacérselo saber al Señor, como le dice a Job, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros no hubiéramos sido impartidos con estas verdades que hoy manejamos y administramos, que a veces cuando hablamos parecieran tan fáciles, ¿no? Porque las hablamos con fluidez, porque las tenemos conocidas, porque son parte ya de nuestro lenguaje, tienen que ser impartidas. Son de difícil enseñanza. O sea, te puedo hacer aprender de memoria Efesios 1, 3 y 4, pero de ahí a que vos vivas toda tu realidad y toda tu vida en base a la predestinación, hay un largo o una diferencia, ¿sí? Tiene que ver con la disposición a lo espiritual. Tiene que ver que yo puedo, hay cosas que puedo enseñar, pero que hay otras que tienen que venir sí o sí por revelación, sí o sí por impartición. ¿Entienden? Que nuestro trabajo y arduo trabajo para poder entender cosas está bien, pero hay otras que requieren de mi fe, de mi creer, de mi dejarme hacer, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que, a la vez que se postula, digo yo, a la vez que se posiciona como una iglesia apostólica y profética, tiene que preparar un pueblo que pueda recibir estas cosas por impartición y no que nos tengamos que pasar horas y horas, porque volveríamos a la tradición de escuela de hacerles entender por memoria, ¿sí?, lo que ellos definitivamente son. Si no, nos quedaríamos como antes. A mí me pasó, y no hace tanto, de tener que aprenderme los versículos de memoria. No me llevaba a ningún lado, pero encima yo por ahí el versículo me lo acordaba, pero la cita nunca. Creí que no llegaba, no alcanzaba la gloria, ni entraba al cielo, ni todas esas cosas que me decían. Entonces, la impartición de aquellas cosas primeras, las del principio y las del Espíritu, son las que la iglesia necesita hoy. Porque estaríamos desestimando lo que Dios hizo en mí y en usted, en su iglesia, antes de que el mundo fuese, antes de que mi memoria fallara, ¿sí? Antes de que no sé leer, no tengo ganas de leer, yo no sé escribir, yo no sé usar el ordenador. A Dios le importa poco, porque sabe quién sos desde antes de que el mundo fuese. Entonces sí, la paternidad, y la maestra Miriam también, la paternidad, el espíritu apostólico, profético, que hoy es derramado sobre la iglesia, nos toma desde aquel lugar, el resultado está garantizado. Amén. Las cosas del principio, la sabiduría del principio son necesarias. Usted sabe que en Apocalipsis a una iglesia, la de Éfeso precisamente, le dice: has probado los que dicen ser apóstoles y no son. Entonces han sido impartidos con esta verdad. No llegaríamos ni al capítulo 2 de Apocalipsis si estas verdades siquiera las hubieran manejado. Aunque se la corrige, esta verdad por lo menos la tenía. ¿Sí? Entonces hasta el libro de Apocalipsis tenemos responsabilidad de esto, como los impartidores y como los impartidos, porque va a haber que probar quiénes son y quiénes no. Juan 9:14. El día de reposo, hoy hablaban del reposo en la radio, ¿no? El día de reposo es especial, no solo porque lo hallaremos, porque lo hemos creído, lo viviremos, es un tiempo, sino porque además, proféticamente hablando, estamos, ¿sí?, en este tiempo. Dice 9:14. Era día de reposo. Este es otro pasaje muy conocido, que no es historia bíblica, entonces lo vamos a recuperar desde la intención con la que hoy quiero mostrarles algo. Dice: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Un ciego, ¿sí?, en el que Jesús le imparte sanidad y le hace ver, ¿sí?, en el día de reposo. Entonces es una habilidad, una capacidad, ¿sí?, que se tiene en esta hora, por lo menos es la que deberíamos estar anhelando, la que anhelamos, y creo que los que vemos, hemos comenzado a ver cosas, también podemos decir, lo gustamos. ¿Amén?
Dice, en el día de reposo Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Pero a este a quien se le había hecho el milagro, recuerdan, era un ciego de nacimiento, tiene un milagro de parte de Jesús de una forma extraña o por lo menos novedosa, hace lodo, se lo pone y lo manda al estanque de Siloé. Recuerden que significa, es también muy interesante porque el estanque de Siloé significa el enviado. Lo manda a lavarse ahí y vuelve el hombre viendo. Pero el detalle no está en eso, hagamos como hizo la pastora, aunque es importante que haya sido ese estanque, que haya sido Siloé, que haya sido el enviado, que haya sido el día de reposo, sino lo que pasa, ¿sí? Las reacciones frente a este milagro, diferentes, no solo por la forma de operar, sino por todo el contexto y por las palabras que se sueltan en esta porción de escritura. Dice el verso 23, están los religiosos queriendo saber qué es lo que hizo Jesús, enojados porque en el día de reposo había hecho esto, recriminándolo, y toman al ciego, a los padres del ciego, y comienzan a preguntarle, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo te lo hizo? Y todo lo que nosotros podamos leer ahí. Sus padres dicen, un poco, a ver, 22. Bueno, con el 23 es suficiente, por algo lo habré. Porque los padres se cubren con la edad del hijo, un ciego. Dicen los religiosos, a tu hijo qué pasó, que nos cuente y tal, no quiero perder tiempo en eso, pero la respuesta de ellos es, pregúntale a él porque tiene edad suficiente. ¿Sí? Es maduro. Este es maduro. No veía, ¿sí? Era ciego, pero los padres lo miran y dicen, este es maduro, puede dar la respuesta. Mentalidades, lean mentalidades conmigo. La madurez, ¿sí? Responderá conforme a su crecimiento, y eso lo da una sabiduría impartida. Dice el verso 17, cuando le preguntan al niño, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Quién es el que te hizo ver? ¿Qué dices de él? ¿No? ¿Qué contesta? Es profeta. ¿Sí? Él pudo ver un profeta. Se puede ver un profeta, pudo ver la profecía. Entonces sus ojos fueron abiertos no para que vea otra cosa. ¿Entienden? Ese milagro, por tanto, ofendió tanto a los religiosos, ¿sí? A los judíos. Primeramente por la administración del tiempo. ¿Qué hace en el tiempo de reposo sanando? Y segundo, porque este decía que veía un profeta. Entonces son situaciones, atmósferas que tenemos que aprender a leer a través de las escrituras y que yo me permití a través del Espíritu leer así. Ver las cosas del principio, dijimos que es la necesidad que tiene la iglesia y que esa necesidad es suplida por el Espíritu apostólico y profético, que te hace conocer las cosas del principio, lo que fue y lo que ha de ser. ¿Entienden? Eso es confrontativo y eso ofende, porque eso está tomando al hombre desde que nació. Fíjense, dice el verso 32, el ex ciego la seguía empeorando frente al sistema religioso, ofendidísimo. Miren lo que dice él, no solo les dice ese es profeta, reconoce, sino que también dice desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Sí? Entonces hay cosas que hay que volver a decir para que se oigan, porque no se oyen desde el principio. Y esa es la unción apostólica y profética. Hacer oír lo que no se dice desde el principio. Este era ciego y a uno que era ciego de nacimiento. Nosotros somos ciegos de nacimiento porque somos hijos de la viviente, o éramos, hasta que nos recoge, ¿sí? Con el Evangelio y nos hacen nacer de nuevo.
Entonces es necesario hacer oír las cosas que no se oyen desde el principio. ¿Sí? Y lo vuelve a decir el ciego. Vuelve el ciego a decir, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, amén del milagro, la expresión es la que tenemos que sustraer. Cosas que se necesitan oír. Y abrirle los ojos a un hombre ciego de nacimiento tiene que ver con aquella condición natural. ¿Sí? Y se logrará, podrá ver profeta, podrá ver las cosas del principio, podrá hacerle saber a Dios que estaba en él mientras fundaba la tierra como arquitecto. ¿Sí? Uno como arquitecto decía, lo podrá hacer por este espíritu o esta unción apostólica. ¿Me alcanzan a comprender? A lo mejor. Si no, igual, más adelante las entenderán. Juan 9:34. La exposición, la enseñanza. Porque se convirtió en un maestro. Primeramente porque reconoció un profeta. Segundo porque dijo, estas cosas todavía no se oyeron desde el principio. Y después porque se lo dicen los religiosos. ¿Se acuerdan que el Señor decía muchas veces, tú lo has dicho? Lo decían. Y Él se los tomaba, tú lo has dicho. Porque son declaraciones, la palabra no es inocente. Juan 9:34 dice, tú naciste del pecado, tú naciste del todo en pecado, ciego. ¿Sí? El natural nace así. Y nos enseñas a nosotros, ¿en qué se convierte? En un maestro. Está enseñando ya las cosas del principio por haberlas visto. Entonces esto, y haberlas oído. Esto tiene que ver con una unción apostólica y profética que el Señor con la que se está moviendo hoy en el día de reposo o en el tiempo, ¿sí? Que nosotros tenemos ahí ya para acceder. Entonces le expulsaron, ¿sí? No va a ser ni la primera ni la última vez que lean en las Escrituras que se los expulsa. A Pablo también se los echaba de las sinagogas, ¿sí? Se los echaba y se cerraban las puertas por las cosas que hablaba. Al Señor, no recuerdo que dijeran de él la expresión de lo expulsaron, pero seguramente con que lo que hayan querido despeñar, que lo expulsaran era lo de menos. ¿Entienden? El rechazo a estas cosas del principio por un sistema religioso y natural. El Señor decía, ¿cuántas veces te envié profeta y sin resultado, ¿no? O los matas o los echas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que vemos ahí? ¿Qué es lo que Él les estaba enseñando que los enojó tanto? ¿Qué es lo que pasó en esa escena? ¿Qué es lo que pasó en ese ambiente? ¿Qué nos vienes a enseñar? Tú nos enseñas, ¿sí? Esa es la vanidad o el orgullo que hablaba también la pastora que tenía aquel mayordomo, que se le habían dado para administrar los secretos y los misterios como se le dio la oportunidad al pueblo de Israel y desechó, ¿sí? Desechó la palabra de Dios. Entonces, un ambiente religioso no es solamente aquel pueblo hebreo, sino una mentalidad que deseche, ¿sí? Estas verdades o las cosas del principio. ¿Qué es lo que enseñó? Fácil, para hacerla fácil, Juan 3:3, el Señor a Nicodemo. Para ver el reino hay que volver a nacer, o hay que nacer de nuevo. ¿Me entienden? Hay que nacer de nuevo. Aquel ciego ya estaba viendo el reino, ¿sí? Y es lo que el Señor Jesús le muestra a Nicodemo. Y le dice, siendo tú maestro, esto no lo sabes. ¿Entienden? Porque la letra mató el espíritu con la intención que venía, ¿sí? Para ellos. Para el ambiente religioso limitado, como para el mayordomo cuando dijo, yo no puedo ni cavar ni mendigar. ¿Por qué? ¿Entienden? ¿Por qué no seguir preguntándole? Si ya les estaba enseñando. Nicodemo lo hace y el Señor le enseña. Eres tú maestro y esto no lo sabes. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, yo los engendré.
por medio del Evangelio, en 1 Corintios 4:15. Pero dice más cosas. Porque saben que ya no nos va a alcanzar con decirle tenés que nacer de nuevo, un padre te va a engendrar. Vamos a tener que entender que se levantará todo un sistema en contra de estas verdades, porque es una sabiduría que viene desde el principio y el sistema religioso o el hombre limitado en su condición natural no contemplará estas verdades, ni en su vida ni para con los otros. Por eso me gusta la intervención del maestro en todas las que vamos a ver. Porque además del apóstol, del profeta y del maestro, son los tres ministerios, ¿sí?, que están enfocados a poner los fundamentos de la iglesia, que están llamados a ordenar la iglesia. ¿Entienden? Gracias. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años, yo en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. ¿No? Un poco más abajo. Imítenme. Y por esto mismo, para que me imiten a mí, les envío a mi hijo, Timoteo. ¿Sí? Para que me imiten a mí, les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El hijo verdadero, además, amado, fiel, administrador de los mismos misterios y secretos que tenía Pablo. Imítenme, por esto les envío a Timoteo, otro administrador. ¿Sí? Imítenme, por esto les envío a Timoteo. ¿Entienden? Que ya no tiene que ver con fulano y mengano, sino lo que fue la capacidad de impartir un espíritu y que el otro va a saber administrar también. No era necesario que fuera Pablo porque el espíritu ya moraba en Timoteo, el mismo espíritu. Fíjense que lo que este hijo amado y fiel en el Señor les va a recordar el proceder en Cristo de la manera que enseño, la exposición, el magisterio, que no tiene que ver con una clase que puede dar un maestro solamente, tiene que ver con la capacidad también de dejarse enseñar desde estos lugares. ¿Entienden? Que un padre reconoce que ha impartido un hijo y que éste en la capacidad de imitar es imitable por otros, porque el mismo espíritu, ¿sí?, como por un canal, está enseñando a la iglesia. La misma forma de enseñar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Lo del principio. ¿Sí? Las cosas, los fundamentos, todo aquello que hablamos hace un momento. ¿Cómo y con qué? Con sabiduría. La sabiduría es un espíritu, ¿sí?, que Dios les dé. Les abra los ojos del entendimiento y les dé espíritu de revelación y sabiduría, ¿sí?, para que sepan y hagan saber, ¿cierto? Porque lo vemos ahí. Tiene que hacer memoria, ¿sí?, de la manera en que Pablo enseñaba a este hijo, y tiene que ver con aquel llamamiento, ¿sí?, aquel momento en que fuimos llamados y que fuimos guardados según la predestinación, pero también la preordenación. Pablo y Timoteo, así como nosotros y nuestra paternidad asignada, no somos hoy, sino que somos también, ¿sí? Desde aquel lugar venimos a operar hoy. Así que cuando un hombre, una iglesia se encuentra con la paternidad asignada, con el espíritu apostólico, profético, con el maestro, ¿sí?, asignado a aquel equipo que estuvo preparado para que estas cosas sean fundadas hoy en la tierra, ¿sí?, está asegurado lo que dice en 2 de Timoteo 1:9, algo que es de celebrar, ¿no?, algo que leemos y que nos tiene que traer paz y tranquilidad a la hora de yo avanzar en el crecimiento dentro de la iglesia, ¿sí?, porque creceré de la misma manera o proporcionalmente a lo que yo pueda atrapar de este espíritu de sabiduría, revelación, ¿sí?, y todas estas cosas que estuvimos mirando. Para que aquellas cosas que desde el principio no se oían y que hoy se están oyendo, hagan en mí, ¿sí?, el trabajo. Dice 1:9, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, ¿sí? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está hablando de Pablo y de Timoteo, está hablando de la iglesia, ¿sí? De los llamados, del llamamiento, de la vocación, de su propósito, está hablando de estos vínculos que hoy tienen que prevalecer ante cualquier argumento contrario. ¿Cómo? Ese decir, ¿qué me enseñas? Y tú me enseñas, ¿sí? Fíjense cómo dice 1 Corintios 4, 19, volvamos a 1 Corintios 4, 15, pero vamos a pasar a otra versión. Volvamos a la 15 para hacer memoria. Les hablé del vínculo que es antes de que el mundo fuese. Y ahora quiero mostrarles qué más hay en esa enseñanza del yo los engendré, imítenme, les va a enseñar como yo enseño. Un poco más abajo, vamos bajando, Nancy. Un poco más, hasta, a ver, les ruego que sigan mi ejemplo. Por eso les envié a Timoteo. Confío en él les recordará mis enseñanzas. Estamos en otra versión, ¿no? Bueno, ya que está, poner la Castilla. Esa. Y bajemos un poquito. Ahí, el 18 y el 19. En la Reina Valera, lo voy a poner acá, así lo podemos leer a la vez. En la Castilla dice así: hay algunos, seguimos en el mismo contexto donde Pablo les manda a Timoteo, ¿sí? Seguimos en el mismo. Donde Pablo le dice, ahí va Timoteo, a imiten porque les va a enseñar, les va a recordar cómo yo enseño en todas las iglesias. Dice en todas partes, si ustedes miran originales dice universalmente, ¿sí? Si es un trabajo universal, un trabajo global de la iglesia. Y recordarles cómo les enseño universalmente y a cada iglesia. Dice en el 18, entre vosotros hay algunos que se han inflado, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pasa Reina Valera. A ver quiénes son los inflados. Hacele clic sobre el 19, así no tenés que volver cada vez que ese. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Fíjense el 18. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré, y si el Señor quiere y conoceré, no solo a los envanecidos ni las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, inflados. Vamos a mirarlo en el original, un poquito en el original, Nancy. La Castilla, a ver, es que a lo mejor era otra versión. Sí, pero en la mía dice orgullosos. Dice, iré muy pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de esos orgullosos. Presumidos. Los hinchados, los envanecidos son los orgullosos. ¿Sí? Palabrerías. Aquellos que veíamos, y según el ejemplo que nos mostraba la pastora en la parábola, no poder cavar ni mendigar, era una vanidad o una mente hinchada, dice, ahora lo vamos a ver en otros pasajes, corresponde al ser orgulloso, ¿sí? Soberbio, y el apóstol sabía que de estos había, ¿sí? Que se resistían a ¿qué? A aquella enseñanza que traía Timoteo, e intervenían con a lo mejor uno puede estar muy orgulloso del conocimiento que tiene, de lo mucho que sabe de las escrituras y de las historias y de los términos pero no tiene mucho que ver con el espíritu, no para el Señor. No es tan grosero este error, es más común que grosero. Es grosero, pero es más común que grosero. ¿Entienden? Estos
Estos que tienen el poder, dice, voy a ir a ver el poder de los que se han envanecido, voy a ir a ver el poder de estos orgullosos, son estos que les decía, nos mostraba la pastora en el ejemplo de la parábola, ¿no? Un hombre que había administrado mal los misterios, ¿sí? Los había dispersado, había hecho malversación de fondo, fraudulento para el reino, por no manejar lo que Dios le había dado y a lo mejor inflarse de conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento, dicen las Escrituras, envanece, pero el que edifica es el amor y la sabiduría. ¿Entienden? Entonces, a lo mejor ir en contra de aquellas cosas del principio que aún no se habían oído es más común, igualmente de grosero, pero común de lo que nos parece. Porque es más fácil moverse en conocimiento. Usted sabe que el hombre puede desarrollar intelectualmente y naturalmente mucha capacidad de inteligencia. Pero lo que no hemos gustado es la sabiduría, la plenitud de la sabiduría del principio. A lo mejor por una iglesia que ha temido, ¿sí?, a ese rechazo. A que te digan qué estás hablando. ¿Entendés? ¿Qué misterio? ¿De qué inicio? ¿De qué antes de la fundación? ¿Qué? ¿Sí? Por eso se fue perdiendo el espíritu apostólico, profético y esta calidad de magisterio que nosotros hoy estamos gustando. ¿Entienden? Estos orgullosos en Colosenses 2:18 o envanecidos, ¿sí? En Colosenses 2:18 lo dice también, ahí privando de cosas, ¿no? Limitando a la gente. ¿Cómo están? Miren. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha gustado, no ha podido ver, es un ciego. En lo que no ha visto, las cosas del principio. ¿Sí? Entremetiéndose en lo que no ha visto. Muy conocedor, muy inteligente, mucho conocimiento, pero poco espíritu. Cuando estas cosas faltan, ¿sí?, nos pueden llenar la cabeza, nos la hinchan, como decía. La cabeza hinchada, cuerpo grande, cabeza grande, cuerpo pequeño. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, naturales. O sea que esta capacidad está en todo el que camina por la tierra. Si no salimos de nuestra condición carnal, natural, puede que se nos ponga la cabeza como un globo, y cuando le digan, dígale a su hermano cabezón, ya nos daría un poquito de cosita. Ya no me animaría yo tanto a decir. Hinchado por su propia mente natural, por confiar en las cosas naturales, en nuestras estrategias naturales, en nuestras formas naturales. Sí, no le escucho. Pero perdiéndonos de otras, ¿no? Ciegos, todavía ciegos están ahí. Ciegos con Timoteo ahí, vanidosos o envanecidos, hinchados, orgullosos. Y ciegos también en Colosenses, entonces que habitan la iglesia, este negarse a aquellas cosas que son del Espíritu para que sean expuestas la del principio. Por supuesto que usamos sombras y figuras, pero son sombras y son figuras de aquellas que son celestiales. Si yo les digo que descubrí que me habían quemado el pelo por mi sombra, era porque iba mirando para abajo. O sea, si yo quiero hablarles algo de mi sombra, las voy a hacer mirar para abajo. O sea, es lo que se proyecta desde el cielo. Y cuando Dios dice poner las cosas de arriba, nos sirve como ejemplo todo aquello que se proyecta en la tierra, pero es el ejemplo. No es lo que vas a poder tomar. ¿Entienden? Entonces las cosas celestiales, las cosas de arriba, se proyectarán. Por eso hablamos de sombra y hablamos de figura. Usted sabe que Dios, cuando dio el diseño, no dio de todo detalle. Y justamente de las cosas más preponderantes no dio detalle. En el tabernáculo, la maestra ya se los enseñará, el miércoles a las 7. Cuando se le da el diseño del arca, le dice, hace la maderita así, de tanto, por tanto, por tanto. Y a la hora de decir arriba, querubines, no le da, dice, haz querubines, punto. Funde para ella esto, funde para ella lo otro, todo bien. Nos consagramos, nos fundimos con ella. Oro, ¿sí? Le damos todo lo que teníamos por riqueza para el diseño.
y hacemos la cajita, pero cuando llegue la parte de los querubines vamos a tener que saber qué forma y cómo operan. ¿Entienden? Y eso no está escrito. Eso tiene que venir, porque he visto las cosas del principio. Amén. Entonces estas mentes carnales, hinchados, orgullosos, esta mentalidad va en contra de las cosas del principio, va en contra de la impartición apostólica, profética y magisterial. No estoy dejando afuera ni al pastor, ni al... Estoy hablándoles de los tres primeros que el Señor establece como iglesia, ¿sí? Primeramente apóstoles, lo segundo profetas, luego maestros y luego... ¿Por qué? Porque son los que tienen que exponer estas cosas y luego se administrará, ¿sí? Pero no estoy hablando de solo la operatividad como oficio, estoy hablando de una mentalidad de iglesia. Pablo decía, enseño en todas partes, miren el original, universalmente, ¿sí? Estaba pensando en todos, en todo el universo tal vez. Un ciego puede seguir ciego como estos de Colosenses, como los que habitaban con Timoteo, ahí cuando Pablo expone, o por ejemplo en Apocalipsis 3:17, otra vez avanzando, ¿sí? Llegar a la revelación, cuando se toman solo 7 iglesias, y para todas hay algo, pero hay algo en esta que nos sirve hoy y nos llama la atención. Un ciego, si ustedes los miran en el original, es uno incapaz de entender. No entiende, ¿saben? No ve. Pero no ver es no entender. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Me recuerda otra vez al de la parábola, ¿no? Yo no voy a mendigar. No puedo hacerlo. Si tanto no necesito, si con esto me alcanza. Así que hasta ahora con lo que he conocido es suficiente y puedo andar por el universo enseñando estas cosas si quiero. Sí, hay muchos que tienen mucho conocimiento y enseñan. Y en algún momento ha sido una herramienta gloriosa para Dios, pero hoy necesitamos las cosas del principio. Porque en el tiempo de reposo el Señor reservó, como para el tercer día, ¿no? Hablando de los tiempos de Dios, de la administración, del cumplimiento de los tiempos de Dios, el Señor reservó un nivel de palabra diferente, ¿no? Aquellas cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Dice, Él no tiene necesidad de nada. Y es rico y todo lo que dice ahí, pero no sabes, le dice. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sigue ciego, sigue sin ver, ¿entienden? Sigue sin entender, siguen sin entender. Y esas iglesias eran alabadas por cosas preciosas a las que todos anhelamos y queremos arribar. Pero todavía en las faltas que tienen cada una de ellas se nota lo que Dios quiere suplir en esta hora. ¿Entienden? Tienen alabanza por muchas cosas gloriosas, que uno las puede celebrar como preciosísimas, ¿sí? En la obra de Dios. Por ejemplo, probar apóstoles y saber que no son. Y todas las cosas, ahora no voy a hacer memoria de eso, ni las voy a leer, pero ustedes saben que esas iglesias eran alabadas. Pero también se les marcaba las faltas. Y todavía llega ciego, incapaz de entender, dice el original, entre las acepciones o las explicaciones de esta palabra. En Mateo 15:9, 15:14, primero. Hay más ciegos. Hay cosas que había que dejar, pero a lo mejor dejar por un tiempo para poder volver a tomar. Yo creo que Dios ha hecho dejar cosas para que cuando llegue el tiempo se puedan volver a tomar y recuperar. Había cosas que por ahí no se podían manejar en otro tiempo que hoy sí, como por ejemplo esto. Dice, dejadlos, ¿no? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muchos que no entienden, que han creído conocer por el conocimiento, envanecidos, ¿sí? Que dijimos que es más común de lo que pensamos y en que tal vez en algún momento podemos vernos incluidos, ¿sí?
conocimiento, pero no la revelación que el Señor nos quiere mostrar. Estos ciegos, ¿sí? El Señor dice, dejadlos hasta que se caigan en un pozo. Entonces, a lo mejor la capacidad de cavar que se le requiere a un mayordomo fiel, que la pastora comparaba con aquellos dones, tiene que ver también con recuperar a estos que han tenido una mentalidad cerrada, una mala administración tal vez de misterios por manejarse con las cosas seguras, y buscarlos también. En este pasaje dice, dejarlos. Fíjense el 9 como dice, en vano me honran. ¿Y qué enseñan? En vano me honran, enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Entienden? Cosas naturales, no tiene que ver con otra cosa. Sistemas naturales, estrategias naturales, volvemos a lo mismo. Son ciegos y llevan a otros ciegos. Dejarlos, ambos caerán en el hoyo. No es tan terrible, porque del hoyo cenagoso se lo sacó al salmista. Del hoyo del que nos hablaba la pastora, la capacidad de cavar, muchas de nuestras potencias también serán recuperadas. Y hoy hablo de la potencia de lo que Dios improntó en nuestros espíritus. Pero ustedes saben que hay mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué haré? Decía el mayordomo, que mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Y mendigar me da vergüenza. Romanos 11:33, otro que ella utilizó, hablando de la riqueza, de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y que son insondables. Ustedes saben que comprender que estos hombres hubo que dejarlos, de parte de Dios, dejarlos. Son ciegos y guían a otros ciegos, caerán en un hoyo. Ese dejarlos del Señor, saben que por un tiempo los dejé, pero volveré. Dejarlos. A lo mejor comprendemos que aquellas cosas del principio y la sabiduría que dice Pablo estaba reservada para nuestra gloria, tiene que ver con ese hoyo también, con esa capacidad de cavar, no solamente de aquel que administró mal, sino del que hoy conoce esta sabiduría que es del principio, ¿sí? Y la potencia que tiene el hombre, la capacidad que tiene el hombre, la eternidad que tiene el hombre para poder sacarlo. El hoyo es el conocimiento, la vanidad, el orgullo. Pero no estoy hablando de cualquier hombre. Estoy hablando de uno que enseñaba. Estoy hablando de uno que impartía en la misma iglesia donde el apóstol Pablo ministraba con Timoteo. ¿Sí? La profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Sí? Esto también es sabiduría. El saber que por un tiempo Dios dijo dejarlos en su soberanía. Dejarlos, son ciegos. ¿Sí? No es despectivo, lo que pasa es que nuestro corazón por ahí dice, déjalo. Déjalo por un tiempo, déjalo. Porque habrá en un momento en que recuperemos la forma de recuperarlos. Y yo entiendo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? 1 Corintios 2:9. Hay cosas que Dios ha preparado. La palabra preparado es la provisión, que ha provisto. Por eso, si hoy nos identificamos con el mayordomo, depende bien, cuando se expone la palabra, yo quién soy. O el que se cayó al hoyo, o el que no quiere cavar, o el apóstol Pablo, o Timoteo, ¿no? Eso en nuestra mente es muy fácil de hacerlo. Yo voy de. Dice, antes bien como está escrito, cosas de que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que el que se ha ocupado de las cosas de Dios lo ha amado? Desde el principio, que se ha equivocado en el conocimiento, se ha envanecido, pero lo ha amado. Y a lo mejor hoy hay que hacer subir este tipo de verdades, las del principio, y encontraremos rechazo y encontraremos todo esto que hemos visto en las escenas que recuperamos, pero es necesario que a las que Dios les reveló, ¿sí? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún
lo profundo de Dios. Ese preparado es uno que provee, ¿no? Aquellas cosas que están provistas. Y ahora usted y yo, formando parte de una iglesia apostólica profética, y que tiene maestro, y que tiene pastor, y que tiene evangelista, ¿sí? Y que está armada, y que se le enseñan las verdades del principio, y que hemos probado a los que son, y a los que no son también, pero podemos probar los que son, porque nos hablan las cosas del principio, ¿sí? Que para los naturales son locura. Ahora nosotros somos administradores, juntamente con esta iglesia, de estas cosas. Y dice estas cosas que están preparadas, es provisión. Usted sabe de qué habla para el que no provee, recuerda, ¿no? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No cree. ¿Sabe de qué no cree el que no provee en este caso? Es de las cosas del principio. Las puede haber leído, las puede haber estudiado, se las puede tatuar, las puede aprender de memoria, pero si no las cree, nunca saldrá al encuentro con los hombres desde este lugar. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Son las que Dios ha preparado. Esa palabra es provisión. Por eso el ciego dijo aquellas cosas, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese a los ojos a uno que nació ciego. Eso es sabiduría. Reconocer que estas cosas del principio, sí, para muchos son novedad, pero tienen que llegar a tiempo. Amén. Que no es que les venimos con algo nuevo para que se asombren y se admiren de lo que, sino para recuperarlos desde ese lugar. La sabiduría que nombrábamos hoy, que tomábamos hoy en el verso 34, Proverbios 8:34, dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Porque yo les hablaba del maestro, ¿no? De cómo el maestro formó maestros, ¿sí? De cómo levantó a un hombre que pudo ver un profeta, luego fue él como maestro enseñando al sistema religioso. Y todo esto con sabiduría. Entonces, volver a citar la sabiduría viene bien. El verso 34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿A quién? A la sabiduría. Velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Por eso les decía que la sabiduría se habla desde el principio. ¿Cuántas puertas tiene el tabernáculo? ¿Sí? Hay una primera y él dice a las puertas habla la sabiduría. No tenemos que esperar que llegue al Santísimo para hablar de estas cosas. Por eso madurez tiene que ver con ir al compás. ¿Sí? Por eso administrar sabiduría en todas las puertas es para hacerlo sin temor. No es una de las libertades que hay que tener dentro de la casa. Dice en la definición, perdón, esa es mi. En la definición de Génesis 4:7. Fíjense algo que quiero mostrarles, hablando de estas puertas. Ustedes saben que puertas, además de esto que les digo del tabernáculo, es un lugar donde el hombre se determina. Un lugar donde se hablaba con autoridad. Las autoridades decidían a la puerta. Esto lo saben, ¿no? A la puerta se decidían, a las puertas sucedían un montón de cosas. Las puertas del área no van a ser las que prevalezcan. Entonces las puertas son esa posibilidad de ir siendo dimensionado o de pasar. La sabiduría se tiene que pronunciar en todas las puertas que se le presenten a los hombres. ¿Entienden? Dice en Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿se recuerdan quién es? Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, más que perder la mayordomía, el pecado está a la puerta. Por eso sabiduría se tiene que pronunciar a la puerta, porque el error, ¿sí? La caída, la malinterpretación y todo lo que nosotros podemos hablar cuando hablamos de pecado, ¿sí? En cada puerta está ahí, en cada determinación de la iglesia estará ahí. Por eso la sabiduría tiene que ser manifiesta en la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué sería enseñorearse del error? ¿Sí? ¿Qué sería enseñorearse del pecado? Ahora sí vamos a poner la original ahí, Nancy. La palabra enseñorear. Es una palabra muy conocida en el español. Es la palabra mayal, la palabra gobernar. ¿Saben qué palabra es? La palabra proverbio. Cuando ustedes lean proverbio está esta palabra.
La palabra Mayal es la raíz y el origen de la palabra Marshall, que tiene que ver con un hombre que habla con autoridad. La palabra proverbio en el latín significa proverbo, el primer verbo. Si ustedes creen que hay coincidencia e inocencia en esto que les digo que es una herramienta de diccionario, bien, para mí no, porque estamos hablando a las puertas. A las puertas se habla con autoridad. Por eso él podía enseñorearse. Él podía operar con autoridad. ¿Sí? Por eso entiendo que recuperar el primer verbo, las primeras cosas, la autoridad del principio, tiene que ver con recuperar la exposición de las primeras cosas. Esa palabra es Marshall, proverbio. Si les digo Marshall, yo la aprendí en un tiempo como la palabra Marshall y me quedó más grabado, la verdad. Pero luego la aprendí cuando vi proverbio. Y hoy me la encontré acá y verdaderamente me gusta más. Porque nos habla de una autoridad con propósito. Si ustedes me entienden lo que sigue ahora. Miqueas 5:2. Que además es una profecía de la casa. Miqueas 5:2. Ponela con Strong directamente. ¿La recuerdan? Pero tú, Belén Efrata, Belén, casa de pan. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor. De la casa de pan saldrá el que será el Señor. En el original es el Mayal, el que hace proverbios, el que tiene autoridad, el que gobierna a través de la palabra. ¿Sí? ¿Ven que es la misma palabra? Qué importantes son las puertas entonces, o qué importante es la mentalidad de no negociar esa sabiduría del principio a la hora de ir a exponer para que un hombre cruce la puerta como si se tratara de una dimensión o de una decisión o de lo que a cada cual le compete según el grado de su crecimiento, porque ese hombre está maduro si se ha dejado direccionar y dirigir y hablar por la sabiduría. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Este Señor, este que tiene autoridad, que ha salido de la casa de pan, como nos reconocemos, ¿sí? Por las palabras habladas. Nos reconocemos eso y bastante más, pero esta es una especial porque fue una de las primeras para esta casa. La casa de pan donde hay abundancia de pan, ¿sí? Y es un pan que precisamente maneja las cosas del principio, ¿sí? Tendrá su Señor, saldrá su Señor, dice su Mayal, ese que habla con autoridad. Una autoridad diferente porque maneja las cosas del principio. Hace oír lo que todavía y desde el principio no se ha oído. Sus salidas son desde el principio. Pongámosle a salida. Su avance, dice. Más abajo, Nan. Sus salidas. A ver si es la 4163. Pero lo vamos a mirar, ¿sabe qué? Para que sea más fácil, desde el 4161. Porque ahí dice otras palabras que los van a distraer, porque la pastora los conoce, entonces... 4163, si vas al diccionario, yo se los leo directamente, esas salidas, ese origen de palabras, habla de avance o egreso, para hacer avanzar, para hacernos egresar. ¿Saben qué es egresar? Es terminar algo, ¿no? Para llegar al cumplimiento de algo, para alcanzar la verdad y no estar siempre aprendiendo, sin conocer la verdad, sin alcanzar la verdad. Tenemos que egresar, sus salidas serán desde el principio, no a diccionario, y ahí está, la 4161, esa. Avance, egreso, ¿sí? Fuente o producto, la salida del sol, manantial y todo aquello que nos serviría a nosotros, nos inspiraría un montón más si agarráramos por ahí, pero lo que quiero decirles es esto, ¿no? Que este que tiene autoridad, este Mayal, este señor que sale de la casa del pan porque ha recuperado las cosas del principio, ¿sí? Y sabe hablar a las puertas a los hombres, lo llevará de esta manera, en avance, egresando, ¿sí? Terminando para pasar a otra etapa.
Del Señor en Marcos 1:22 se admiraban, para seguir con el Maestro. Él le redimió el tiempo a los de afuera, porque sabía que tenía que meterlos a la casa. Sabía que tenía que meterlos en un tiempo diferente. ¿Sí? Por eso en 3 años habló lo que habló, y lo que habló no fue otra que la sabiduría del principio. Aquella gloria que tuve contigo, y todas esas cosas que sabemos que él hablaba, y me imagino que un natural, si no conectaba con él, con el espíritu que traía, ¿sí? El sumo sacerdocio que traía sobre sí. ¿Qué te dije? Y se admiraban, este es el Señor, ¿no? Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Había algo llamativo y tenía que ver con la autoridad con la que enseñaba. Y esa autoridad no se la daba a otro más que el mismo Padre, por haberle mostrado y haberle hecho oír. Él caminaba y decía así: yo les hablo lo que le oí y lo que vi hacer a mi Padre. Eso da autoridad. Por eso Pablo puede decir: este es Timoteo, él les va a recordar como yo enseño en el universo y en todas las iglesias. ¿Entienden? La autoridad que nosotros tenemos por manejar las cosas del principio. Autoridad para enseñorearnos, no. No se trata de enseñorearnos de nadie, sino de poder jalar a los demás desde el lugar que Dios dice que hay que jalarlos, desde el principio. Traer a un hombre del principio tiene que ver con esta autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, la de hablar las cosas del principio. ¿Sí? Belén Efratá, pequeña para estar entre, pero de ti saldrá el Señor, el que tiene autoridad. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Amén. Nos quedamos con eso. Tal vez viendo por qué aquel dijo y encontró en su limitación: no, yo no voy a mendigar, yo soy rico. Tal vez entendiendo un poco más su incapacidad o su negación a seguir cavando, ¿no? A lo mejor si cavamos en estas verdades nos encontramos a nosotros mismos. Dice: conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Él. Y en otra parte dice: conociendo como fui conocido. ¿Sí? A lo mejor tenemos miedo al santo que habita dentro nuestro y que ha sido levantado en esta hora para operar con una iglesia así, en locura para los naturales, pero que vamos a tener que manejar con esta autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Para poder jalar cada uno nuestra posición y nuestro lugar en el reino, porque no nos alcanza con verlo, también tenemos que entrar y operar en él. Amén. No nos alcanzan con que nos engendren, sino que también luego con que nos capaciten y nos preparen para este tipo de cosas, que tiene que ver con poder mostrar y hablar lo que todavía no se oyó, las del principio, hacer ver a uno que ha nacido ciego, sacarlo de su condición natural, aunque se nos presenten los envanecidos, los cabezas grandes, aunque hayamos sido uno. No es mi caso, la verdad, bastante ignorante soy, pero si me hubieran dado oportunidad sería a lo mejor de las peores. Le damos gracias a Dios entonces por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo que nos permite y nos habilita para poder ver y tomar estas cosas, ¿no? Yo les decía, Pablo habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estas cosas, estas verdades que se sueltan a su puerta no son para tomarlas mañana ni pasado, son para que se conviertan en el ahora. Si oyeren hoy su voz. ¿Saben? Cada vez que el hombre o su iglesia, cuando hablo del hombre hablo de su iglesia, cuando hablo de usted o de mí, cada uno se sitúa en las situaciones a resolver, nunca se olvide que es parte de una iglesia, ¿sí? Y que cada avance o cada egreso de cada uno de nosotros tiene que ver con lo que el cuerpo de Cristo está logrando. Por eso hay padres o apóstoles o profetas o maestros o pastores o evangelistas, ¿sí? Trabajando en pos de esto, pero trabajando de esta manera. Amén. Dios los bendiga. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos por la oportunidad, Señor, de habitar en este tiempo entre los santos. Señor, y por la capacidad que nos has dado, no solo de oír de estas cosas,
sino también de desechar todo aquello que puede ser de tropiezo. Porque todo aquello que está escrito y es de letra ha sido para ejemplo nuestro. Pero hoy entendemos que queremos ir más allá del ejemplo, más allá de la sombra y de la figura de estas cosas. Queremos alcanzar lo celestial. Queremos alcanzar todo aquello que está preparado desde antes de la fundación del mundo, para que se materialice en tus hijos, en tus santos y con tu Rey, Señor, que está operando. Hay cosas que todavía aquellas iglesias como ejemplo en el Apocalipsis tienen que ser redarguidas, pero hay muchas que son de alabanza. Y yo alabo en esta hora, Señor, a aquellos que pueden levantarse a hablar las cosas del principio, sabiendo que faltan muchas otras por ser reveladas, pero estos que como valientes, Señor, han puesto el cuerpo para hablar lo que es locura, Dios, los honramos en esta hora, por ser nosotros hoy los partícipes de esta gracia, como lo fuimos antes de la fundación del mundo. Bendecimos, Padre, el Espíritu con el que ha sido impartida tu palabra. Bendecimos tus escrituras, porque de ella está llena de misterios. Bendecimos lo que no está escrito, pero que nuestros ojos ven. Señor, aún lo que nuestras manos palpan, porque estas verdades se hacen carne. Bendecimos la revelación de tu Hijo, porque hoy habita en nosotros. No podríamos ni permanecer ni operar. Señor, esta honra no la tiene otro más que el que tú se la has dado. Entonces bendecimos la honra y los lugares que ocupamos cada uno de nosotros, porque no viene por haber hecho bien y mal, viene porque fue antes de la fundación del mundo. Te bendecimos, Rey. Amén. Amén.